¿Ya lo tienen, hermanos? San Juan, capítulo 21, vamos a leer el versículo 20 que dice de la manera siguiente: al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Por este motivo, corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Amén. Quiero que juntos podamos meditar sobre el tema. Ocupémonos de nuestra relación personal con Jesucristo. La Biblia muestra una y otra vez, como ya lo hemos discutido y hablado y meditado en otras ocasiones acá, que la palabra del Señor siempre nos aconseja, una y otra vez nos sugiere, nos ordena de la importancia que tiene en que cada uno nos ocupemos de nuestra relación personal con el Hijo de Dios. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan precisamente de eso. Y es que después que Pedro fue restituido al ministerio apostólico, encontramos las mismas palabras que Jesús le dice después de tener esta plática con él. Le dice: sígueme. Esa es la última palabra que está en el versículo 19, que no lo leímos porque leímos desde el 20 en adelante. Y es que nosotros encontramos en Mateo, en el capítulo 4, la manera como Jesús llamó específicamente a Pedro, y a su hermano Andrés. Y la palabra que Jesús usaba siempre cuando andaba reclutando a aquellos que se convertirían en sus discípulos más cercanos era esa palabra: sígueme. Y dice la Biblia en el versículo 4 de este versículo 18, de ese capítulo 4 de Mateo, que Pedro y su hermano Andrés, dejándolo todo, dice, le siguieron, dice, aceptando la invitación de Jesús. Lo mismo sucedió con Mateo. Dice la Biblia que Mateo estaba sentado ahí en el banco de los tributos públicos. El Señor pasa por ahí y le dice: sígueme. Y dejando todo, el dinero que había recaudado Mateo, dice que lo dejó todo y le siguió. Ahora el Señor lo que hace, después de haber restituido al ministerio a Pedro, le dice la misma palabra: sígueme. Esta invitación que el Señor le hace de sígueme, no solo se estaba refiriendo a seguir con el trabajo que el Señor le había encomendado, ya que la persona a quien el Señor ha elegido para una labor específica, esa persona seguirá y logrará cumplir esa misión para la cual Dios lo ha elegido. Por eso el salmista dice: el Señor cumplirá su propósito en mí, dice. Porque nunca lo que Dios ha planeado hacer con alguien se echará a perder. Entonces viene el Señor y de nuevo le reitera al apóstol esa invitación: sígueme. Sigue haciendo las obras para las cuales te he elegido. Pero además nos deja ver de que el Señor Jesucristo estaba invitando a Pedro a ir a otro lugar, y además a los demás discípulos que estaban con él. Acordémonos que Pedro y los demás discípulos, incluyendo a Juan, el Señor se los encontró en el lago de Tiberíades, o el lago de Genezaret, o mar de Galilea, como se le llama.
Y ahí fue donde el Señor les dijo que si habían pescado algo, no habían pescado nada. El Señor les dijo que tiraran la red a un lado, agarraron muchos peces, pero el Señor ya les tenía comida a la orilla del lago y comieron. Después de la conversación que tuvo con Pedro en su interrogatorio, el Señor le dice esa palabra: sígueme. Y es que, como he dicho, nos deja ver que el Señor les estaba diciendo: vamos a otro lugar, síganme. Pero le dice a Pedro: sígueme, de una manera personal. Y es ahí donde llegamos a los versículos que leímos, que es el 20, el primero. Y dice: al volverse, Pedro vio que lo seguía, dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Este detalle es interesante, hermanos, ya que Juan en su evangelio nunca él se menciona a sí mismo, sino que cuando él se quiere referir a una experiencia que él tuvo con el Señor, a algo que él logró hacer, él lo que hace es decir: el discípulo a quien Jesús amaba, dice, refiriéndose a él mismo. Es una característica de Juan, que era muy modesto, se le llama a esas personas. Era muy modesto, él nunca se atribuía logros o se llamaba en primera persona. No decía yo fui, yo lo vi, sino que él siempre se refería así: el discípulo. Pero ese es otro detalle, que él nunca dijo el apóstol grande que el Señor amaba. No, discípulo. Ese era el título que Juan se atribuía a sí mismo: discípulo. De tal manera que ahí no vemos en Juan títulos de grandeza atribuyéndoselos a sí mismo, sino que él decía que era un simple discípulo de Cristo. Vemos ahí en él la humildad. Pero vamos al punto que nos atañe esta tarde. Y es que el Señor le había dicho a Pedro, como le acabo de decir, a partir del versículo 18, de qué muerte habría de morir. La verdad es que en la Biblia nosotros no encontramos cómo fue que murió Pedro. Se dice que Pedro murió crucificado, al igual que su maestro. La diferencia es que Pedro, según los historiadores, él no aceptó morir crucificado como murió Jesús, o sea, cabeza arriba, sino que él dijo que no era digno de morir como su maestro, y le pidió a sus verdugos que le mataran o le crucificaran cabeza abajo. Eso es lo que los historiadores registran. Jesús le dice ahí a Pedro, en el versículo 18, que cómo iba a morir, o sea, que no iba a ser su voluntad, te van a llevar donde tú no quieras ir. Y dice el versículo 19 que Jesús lo que le estaba diciendo era de qué muerte le iba a glorificar a él. Porque este punto es importante. La muerte de un creyente, aún la muerte de un creyente, siempre es para la gloria de Dios. Cuando un creyente entiende, hermanos, eso, no ve en la muerte como un desastre, sino que ve en la muerte otra oportunidad de darle la gloria y la honra al Hijo de Dios, fíjese. Por eso, eso es lo que dice el versículo 19. Pero viene Pedro, y cuando el Señor le dice sígueme, dice Juan que él también le seguía. ¿Y quién era ese discípulo? Por eso Juan, él mismo insinúa que era él. Dice que ese discípulo era el mismo, dice, que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Y quién más hizo eso? Juan. Ahí está en el capítulo 13 del evangelio de este mismo Juan. Y resulta que a partir del versículo 21, 22, 23, ahí se explica eso. Y fue cuando Jesús estaba con ellos en la última cena y les dice: yo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Comenzó Pedro a hacerle señas a Juan. Eso es lo que dice ahí el capítulo 13 de Juan. Y en esas señas que Pedro le hacía a Juan era
pregúntale quién va a ser. Y dice la Biblia que Juan se recuesta en el pecho del maestro y le dice: maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Viene el maestro y le dice: a quien yo le dé el pan mojado, le dice, ese es, le dijo. Otro detalle: a aquellos que están cerca del Señor, Él les concede la revelación de sus secretos. Resulta que Juan ahí nos deja revelado, claro, ese misterio que era Él. Bien, pero resulta que viene Pedro y le hace esta pregunta al Señor. Señor, le dijo, al ver que Juan le seguía: ¿y qué de este?, le dijo. Es ahí donde han comenzado a surgir las conjeturas que había detrás de esa pregunta que hace Pedro al Señor. ¿Qué era o cuál era el motivo por el cual Pedro le hacía esa pregunta al Señor? Es que era pura curiosidad del apóstol. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Resulta que Pedro lo que hace es preguntarle al Señor. El Señor le había venido diciendo que iba a morir, que llegará el tiempo cuando él no iba a tomar sus propias decisiones, sino que alguien lo iba a llevar donde él no quería ir. Y es entonces que surge esa pregunta, muy corta por cierto, del apóstol: ¿y qué de este? Ahora, es importante que ahora nosotros veamos por qué el interés de Pedro por la suerte de Juan. ¿Por qué? El motivo de la pregunta, hermanos, de Pedro al Señor Jesús era, como he dicho, pura curiosidad. Pura curiosidad. Como si Pedro le dijera al Señor: mira, y solo yo he de ser llevado a donde no quiero. Juan no habrá de compartir también el sufrimiento mío. ¿Qué le espera a Juan? Solo yo voy a sufrir por ti y él no. Eso era lo que Pedro le estaba preguntando al Señor. Y aquí llegamos a un aspecto, hermanos, y es que lamentablemente en el mundo existen muchas personas que están tan interesadas en la suerte de los demás que descuidan la propia. Existen muchas personas que están interesadas en las cosas que le suceden a los demás, que no se dan cuenta que su estado es un estado calamitoso que merece mayor atención. Dentro de la iglesia del Señor sucede igual. Existen tantas personas, hermanos, dentro de las congregaciones que están tan interesados en la vida espiritual, de qué hace, de qué no hace aquella persona, cuando deberían poner un poco más de atención en su vida. No me mire feo. Hermanos, así es. Eso es cierto. No se preocupan por su bienestar. Y ahí andan preguntando y dicen: y fulanito diezma, y menganita ofrendará, y el hermano fulano orará. ¿Qué tanto orará? Y fulano de tal hace esto, y mengano hace lo otro. Y dicen: yo creo que esa persona no debería estar en ese privilegio que tiene, porque yo me he dado cuenta muchas cositas de ella. Pues sí, ¿y él cómo está? ¿Y ella cómo está? Ese es el problema, hermanos. Y sabe usted que eso pone tantas trabas en la vida cristiana de las personas, porque son personas que se cumplen ellos lo que el Señor Jesucristo dijo. Mira, les dijo el Señor ahí en Mateo capítulo 7. El Señor les dijo a aquellos que estaban ahí cuchicheando, les dijo: ¿por qué miran la paja? Les dijo, la mota. ¿Por qué miran el abrojo en el ojo ajeno y no son capaces de ver un árbol tienen en el ojo de ellos? Una viga grande, hermanos. Pero esa es miopía, hermanos, ceguera espiritual, cuando solamente estamos interesados en la suerte de los demás, en la espiritualidad de los demás. Y eso sucede en el mundo. Por eso muchas personas dicen: yo por eso no soy creyente, porque miren cómo es fulano. Dicen: pero ellos están peores. Están peores, porque solo tienen ojos hacia afuera, no se miran retrospectivamente. Eso, hermanos,
Por eso el Señor Jesucristo calificó a los fariseos de hipócritas, porque esa es hipocresía. Esa es hipocresía, hermanos. Y eso, hermanos, como le acabo de decir, es innato en el ser humano. En preocuparse por los demás, en preocuparse por qué le pasó al otro, que qué está haciendo, que cómo le fue, que si hace esto, que si hace lo otro, pero no con el objetivo de un bienestar, sino por pura curiosidad. Dice por ahí un dicho que la curiosidad mató al gato, dicen. Eso quiere decir que no es buena. Ese es el mensaje. Entonces viene y le dice, ¿y qué de este? Le dice. Pero viene el Señor y comienza a darle una respuesta. Y le dice el Señor, si quiero, le dice, que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Le dice el Señor. Ahí nosotros podemos entender ahora a cabalidad cuál era el propósito de la pregunta de Pedro. O sea, no era un interés sano en la suerte de Juan, en el destino de lo que le esperaba a Juan. No era ese el interés. No era un interés sano. Era curiosidad, hermanos. Era pura curiosidad. Quería saber qué iba a pasar con Juan, si lo iban a matar como lo iban a matar a él, se iba a correr la misma suerte o se iba a morir de viejito, que eso fue lo que sucedió al final. Pero resulta que el Señor le da una recriminación en la respuesta. Eso es lo que se merecen los curiosos, hermanos. Sí, un tapaboca, como dicen. Sí, eso es lo que merece la gente curiosa, hermanos, y que anda de metiche ahí viendo un golpe van a alcanzar. Y eso es lo que consiguió Pedro, hermanos. Un revesazo. Y lo que hace el Señor, le dice, si quiero, le dice el Señor, porque de Él depende quién muere y quién vive. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Sí. Y si quiero, le dice el Señor, que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva. Oiga bien, si el Señor hubiera querido, Juan estuviera vivo, porque el Señor no ha vuelto. Y le dice el Señor, si yo quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Le dice. Sí, eso es lo que quiere decir, ¿no? Ahí está dicho de otra manera, pero eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿A ti qué te importa? Por eso le acabo de decir, hermanos, que nosotros los seres humanos somos diligentes en descubrir los errores ajenos, pero descuidamos los nuestros. Hay personas, hermanos, que andan viendo, supervisores son en la iglesia, sin que nadie los haya llamado a tiempo completo, y andan supervisando a ver quién comete error, quién hace esto, quién hace lo otro, y dicen, estoy supervisando, dicen, y nadie los ha llamado a que supervisen nada. Y dicen, yo tengo bien vigilado al pastor, dicen, tengo bien vigilado al coordinador de diáconos, tengo bien vigilado a los coordinadores, tengo bien vigilado a los servidores. Dice, nadie lo ha llamado, metiche. Eso es lo que sucede. Y muchas veces, como le digo, son personas que su vida es un desastre. Pedro lo que hubiera hecho era ocuparse de lo que el Señor le había dicho. El Señor le dijo, apacienta mis corderos, le dijo. Eso le dijo en los versículos anteriores. O sea, esa fue la labor que el Señor lo había llamado. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Trabaja, dale de comer. No es meterse en la vida ajena. Repito esto, nuestra relación con Dios es personal. Es personal, por eso no es importante que usted ahí dice, hermanos, decimos aquí, o el que dirige la oración en la vigilia o en los ayunos, vamos a orar 1 hora. Y ahí están unos con un ojo abierto. A ver quién está orando. Se agachan por un momento, de repente. ¿Qué te importa? No nos importa, hermanos. Y resulta que en esa de estar en las vigías ahí, vigiando quién despía, quién ora y quién no ora, resulta que pasa la hora y ellos no oraron. Y a quienes ellos estaban vigilando, estaban bien quebrantados y aprovecharon el tiempo de orar. Por eso le digo, es tiempo perdido. ¿No le parece?
Ocupémonos de nuestra vida, hermanos. Ocupémonos de nuestra relación con Dios, porque cada uno, dice el apóstol Pablo, nos habremos de presentar un día ante el tribunal de Cristo. Y no se van a valer excusas de que usted le diga: mira, Señor, yo no te serví porque realmente habían algunos detalles ahí que no me parecían y por eso no te serví. Sí, creo que el Señor le va a decir: pues sí, mira, estás disculpado, aquí te tengo una coronita. No va a haber coronitas para los expertos en excusas, hermano. No habrá coronas, hermanos, por ser curiosos. El premio a la curiosidad, el premio a la persona más entrometida en la iglesia, no. Y por eso el Señor le da esa gran reprimenda a Pedro, porque para mí eso es una gran reprimenda. Y el Señor le dice: si yo quiero, le dice, que Juan esté vivo hasta que yo regrese por segunda vez a la tierra, ¿a ti qué te importa?, le dice el Señor. Yo le pregunto: ¿a qué nos ha llamado el Señor a su evangelio? ¿Nos ha llamado para que supervisemos a los demás? ¿Nos ha llamado el Señor para que nos entrometamos en la vida ajena espiritual de las personas? ¿O nos ha llamado a seguirle? Mire lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro al final del versículo 19: sígueme, le dijo. Cuando el Señor lo llamó a Pedro a la orilla del lago con su hermano Andrés, que eran unos malos pescadores, hermanos. O sea, ellos no tenían éxito en la pesca, pero el Señor los llama al ministerio. ¿Qué el Señor les dijo? Le dijo: Pedro y Andrés los he llamado para que vengan a miscuirse en la vida de mis demás discípulos. Pedro y Andrés, yo los llamo para que ustedes se conviertan en supervisores, para que se conviertan en investigadores e informantes míos. No, dice la Biblia que el Señor no tenía necesidad de que nadie le dijera qué había en el corazón del hombre, porque Él lo sabe todo. Porque el Señor a lo que nos ha llamado es a seguirle, a seguir sus huellas, a seguir sus pisadas, a andar en sus sendas. Sígueme, le dijo. Tú sígueme nomás, le dijo el Señor. ¿Y qué sucede? Que como siempre, hermanos, eso de que usted en algún momento sea mal interpretado por algo que dijo, eso no es nuevo. Es así como se corren los chambres y las murmuraciones. Y muchas veces es por una mala interpretación de lo que se dijo. Y el Señor lo que le dijo a Pedro: mira, le dijo, si yo quiero que esté vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Vamos a usar esa palabra porque pues la conocemos todos, ¿verdad? Es más familiar. Entonces, pero ¿qué pasa, hermanos? Que por esa frase que el Señor supuso, no era una afirmación, era una suposición, que no es lo mismo. Se corre el rumor, se corre el chambre, se corre la murmuración de que Jesús había asegurado de que Juan no se iba a morir nunca. Eso es lo que dice el versículo 23, hermanos. Eso es lo que dice: por este motivo, dice, corrió entre los impíos, entre los hermanos. Corrió entre los hermanos, porque hay muchos hermanos chambrosos y hermanas chambrosas. Dice que este rumor corrió entre los hermanos. Eso de rumor es lo mismo que chisme. ¿Y cuál fue el chisme que corrió? Que el discípulo no moriría. Pero ahí mismo Juan aclara que el Señor no aseguró eso. ¿Se da cuenta cuán importante, hermanos, es estar seguro de lo que nosotros hablamos? Y no dejarnos llevar por los rumores. Y decir: es que así dicen, es que así andan diciendo, y todo el mundo dice. Así es la gente. Es que todo el mundo dice. O sea, como que si todo el mundo dice, entonces es cierto. Pero dice la Biblia que este mundo está bajo el maligno. Aquí la pregunta es cierto o no es cierto? ¿Le consta a usted o no le consta? Y ya cuando a la persona se le dice: uy, usted lo vio, ¿a usted le consta? Bueno, dicen, se andan diciendo, dicen, se van haciendo por un lado. Dicen: a mí no me van a meter en eso, yo no quiero problemas. Entonces cállese la boca.
Ese es un mal, hermanos, que ha dañado y ha carcomido. ¿Sabe usted que hay congregaciones que se han destruido por completo? Por la lengua, por chismes, por murmuraciones. Como en este caso, la gente diciendo, ¿saben lo que dijo el maestro? Dijo que Juan nunca se iba a morir. No, no se va a morir. ¿A poco? Así dijo. Así dijo. Yo le oí. Sí, hermanos. Se corrió el rumor. Pero el Señor no dijo eso. Repito, por eso es importante, hermanos, poder estar seguro de lo que nosotros afirmamos. Si eso es cierto. Si eso es cierto. Porque ahí vienen los malos entendidos. Y muchas vidas, muchas veces y casi siempre son destruidas por eso. Personas debilitadas, personas, hermanos, que hasta se van al mundo. ¿Por qué? Por un chambre, por un rumor. Y cuando se llega a la investigación, ¿y quién le dijo eso? Fulano me dijo, venga para acá fulanito, usted le dijo eso. No, yo no le he dicho eso. Yo lo que dije es que así decían. Y ando investigando ahí. ¿Qué habrá pasado con el fulanito, con el hijo del mengano, con la hija del mengano? ¿Qué fue? ¿Qué habrá sido? ¿Qué le importa? Siga al Señor. Sigamos a Cristo, que al fin y al cabo, dice la Biblia, recompensa tiene para aquellos que le sigan hasta el final. Y usted dice, yo por eso no soy creyente, porque ya veo que, no hombre, me he investigado algunas cosas y me he dado cuenta de que no son fieles. Bueno, siga a Cristo usted y sea fiel. Sea fiel, porque a los fieles el Señor les tiene preparada una corona.